Todavía recuerdo aquel día gris en Valencia cuando mi mundo se vino abajo. Era una mañana de octubre cuando Roberto, mi esposo de 15 años, falleció después de una corta pero agresiva enfermedad. El Hospital Sant Joan de Déu, donde habíamos pasado los últimos 3 meses, se convirtió en el escenario de mi despedida. Los pasillos blancos y el olor a desinfectante quedaron grabados en mi memoria como testigos silenciosos de mi dolor. Apenas tuve tiempo de procesar mi pérdida cuando la realidad me golpeó con otra responsabilidad. Doña Matilde, mi suegra, una mujer que había sido como una segunda madre para mí desde que me casé con Roberto, estaba atravesando sus propios problemas de salud. La diabetes y una artritis severa la habían dejado prácticamente postrada en su casa del barrio de Ruzafa. Un antiguo barrio de Valencia lleno de edificios modernistas y calles estrechas que guardaban historias de varias generaciones. Sin pensarlo 2 veces, empaqué mis pertenencias de nuestro pequeño piso en el Cabanyal y me mudé a la casa de Doña Matilde. Dejé mi trabajo como profesora en el instituto público donde había estado enseñando durante una década. Mis sueños de hacer un doctorado en literatura española quedaron guardados en el mismo cajón donde guardé las fotos de mi boda con Roberto. La vida me había dado un nuevo propósito, aunque no era el que había imaginado. Los días se convirtieron en una rutina meticulosa. Me levantaba al amanecer para preparar el desayuno de Doña Matilde, su café con leche descremada, las tostadas integrales con tomate rallado y aceite de oliva, y sus pastillas organizadas en pequeños compartimentos por colores y horarios. Durante las mañanas, mientras ella descansaba en su sillón favorito junto a la ventana que daba a la plaza del barrio, yo me dedicaba a mantener la casa en orden. Ese piso antiguo con techos altos y molduras que había sido testigo de tantas historias familiares. Las tardes eran para sus citas médicas en el ambulatorio del barrio, donde el doctor Martínez, un hombre mayor con bigote canoso y sonrisa amable, nos recibía con la familiaridad de quien conoce la historia completa de una familia. Entre visita y visita, aprovechábamos para hacer pequeñas paradas en el mercado de Ruzafa, donde los vendedores ya nos conocían y guardaban las mejores frutas y verduras para Doña Matilde. Las noches eran quizás las más difíciles. El insomnio de Doña Matilde nos mantenía a ambas despiertas hasta altas horas. En esos momentos de vigilia, sentadas en la cocina con tazas de tila, ella me contaba historias de su juventud en el pueblo, de cómo conoció al padre de Roberto en una verbena de San Juan, y de los primeros años de su hijo. Era en esos momentos cuando más echaba de menos a Roberto, pero también cuando sentía que estaba honrando su memoria cuidando de su madre. Andrés, mi cuñado, brillaba por su ausencia. Vivía en Madrid, donde trabajaba como ejecutivo en un banco, o al menos eso decía. Sus visitas eran tan escasas como sus llamadas, y cuando aparecía, era como un vendaval que alteraba la paz que habíamos construido. Llegaba en su coche alemán último modelo, con trajes caros y una actitud que denotaba que se sentía superior a todo lo que le rodeaba. Sus visitas seguían siempre el mismo patrón. Primero preguntaba por la salud de su madre con un interés superficial, luego intentaba averiguar si había hecho algún cambio en su testamento, y finalmente, antes de marcharse, dejaba caer promesas vacías sobre visitar más a menudo o ayudar económicamente. Los años pasaron en esta rutina que, aunque agotadora, había encontrado su propio ritmo. Me había acostumbrado a los horarios de las medicinas, a las visitas regulares del médico a domicilio, a las sesiones de fisioterapia que teníamos que hacer en casa. Había aprendido a interpretar cada gesto de Doña Matilde, cada suspiro, cada mirada. Conocía sus días buenos y sus días malos, sabía cuándo necesitaba compañía y cuándo prefería estar en silencio. Los vecinos del edificio se convirtieron en una red de apoyo invaluable. Doña Carmen, del tercero, siempre estaba dispuesta a quedarse con mi suegra cuando yo tenía que hacer algún trámite importante. El señor Pepe, el portero, subía cada mañana a preguntar si necesitábamos algo de la calle. La comunidad del barrio nos arropó de una manera que solo se encuentra en estos antiguos barrios valencianos, donde todos se conocen y se cuidan mutuamente. Mi vida personal quedó en un segundo plano. Las pocas amigas que mantenía de mi época de profesora intentaban convencerme para salir de vez en cuando, tomar un café o ir al cine, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de aquella casa y a los cuidados de Doña Matilde. No me arrepentía de mi decisión, pero a veces, en las noches más solitarias, me preguntaba si Roberto hubiera querido esto para mí.
La rutina solo se rompía cuando Andrés aparecía sin previo aviso. Sus visitas eran como una tormenta en un día soleado, inesperadas y perturbadoras. Llegaba con regalos caros que nadie había pedido, perfumes franceses que su madre ya no usaba, pañuelos de seda que acababan guardados en el armario, tecnología que ella no sabía utilizar. Era su manera de compensar su ausencia, de acallar su conciencia. Una tarde, mientras ayudaba a doña Matilde con su baño semanal, me confesó algo que me heló la sangre. Con voz temblorosa, me contó que Andrés le había estado presionando para que vendiera la casa y se mudara a una residencia de ancianos. Dice que estaré mejor atendida, me dijo con lágrimas en los ojos, pero yo sé que lo que quiere es el dinero de la venta. Esa noche, mientras la arropaba en su cama, le prometí que nunca permitiría que la alejaran de su hogar. Los días siguieron su curso, cada uno similar al anterior, pero diferentes en los pequeños detalles que hacían única nuestra convivencia. Aprendí a encontrar satisfacción en las pequeñas victorias, cuando doña Matilde tenía un buen día y podía caminar hasta el balcón sin ayuda, cuando sus análisis de sangre mejoraban, cuando lográbamos dormir una noche completa sin interrupciones. Mi sacrificio no era una carga, era una elección diaria. Cada mañana, al despertar, renovaba mi compromiso con esta mujer que me había acogido como a una hija cuando me casé con Roberto. No esperaba nada a cambio, no buscaba reconocimiento ni recompensa. Solo quería honrar la memoria de mi esposo cuidando de su madre como él hubiera querido. Pero el destino tenía otros planes, y una mañana, mi mundo volvería a tambalearse de una manera que nunca hubiera imaginado. El sacrificio que había hecho con tanto amor estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más dolorosa posible. Era un martes de primavera en Valencia cuando todo cambió. El aire olía a azahar, los naranjos de la calle estaban en flor, y el sol de la mañana entraba por las ventanas del piso de doña Matilde como cualquier otro día. Había preparado su desayuno como siempre, un café con leche descremada y sus tostadas con aceite de oliva virgen extra que tanto le gustaban. Todo parecía normal, pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que no supe identificar hasta que fue demasiado tarde. Estaba limpiando los platos cuando escuché su voz, más firme de lo habitual, llamándome desde su habitación. María, dijo, utilizando un tono que nunca antes había empleado conmigo, ven un momento. Dejé el trapo de cocina sobre el fregadero y me sequé las manos en el delantal que llevaba puesto, regalo de la vecina del quinto en las últimas Navidades. Al entrar en su habitación, la encontré sentada en su sillón de terciopelo verde, ese que Roberto le había regalado en su último cumpleaños. La luz que entraba por la ventana dibujaba sombras extrañas en su rostro, dándole un aspecto casi fantasmal. Me senté en la silla que siempre usaba para hacerle compañía, esa donde había pasado tantas noches escuchando sus historias de juventud. Esperaba una de nuestras conversaciones habituales, quizás alguna preocupación sobre su salud o tal vez uno de esos momentos de nostalgia en los que recordábamos a Roberto. Sin embargo, lo que siguió fue como un puñal directo al corazón. Me miró con unos ojos que no reconocí, fríos como el mármol de la plaza del ayuntamiento en invierno, y pronunció aquellas palabras que cambiarían todo: ya no te necesito. Todo lo que tengo es para mi hijo. Sal de mi casa. El impacto de sus palabras fue como una bofetada física. El aire abandonó mis pulmones y sentí que las paredes de la habitación, esas que había limpiado con tanto cuidado durante años, se cerraban sobre mí. Los sonidos familiares del barrio que entraban por la ventana o el pregón del vendedor de frutas, las conversaciones de las vecinas, el campaneo lejano de la iglesia de San Valero se convirtieron en un zumbido distante. Intenté hablar, pero las palabras se negaron a salir de mi garganta. ¿Cómo podía explicarle que no estaba allí por su dinero? ¿Cómo hacerle entender que cada gesto, cada cuidado, cada noche en vela había sido por amor, por la memoria de Roberto, por el cariño que le tenía a ella como la madre que había sido para mí durante tantos años? Antes de que pudiera recuperar el habla, la puerta de la habitación se abrió. Andrés apareció en el umbral, vestido con uno de sus caros trajes de Madrid, una sonrisa de triunfo dibujada en su rostro. No necesitaba preguntar para saber que él estaba detrás de todo esto. Su presencia allí, en un día de semana, cuando supuestamente debería estar en su oficina del banco, era toda la confirmación que necesitaba. Es lo justo, ¿no? No eres parte de la familia, dijo con aquella voz que siempre había usado para menospreciarme,
esa que guardaba especialmente para cuando Roberto no estaba presente. Su sonrisa se ensanchó mientras se apoyaba en el marco de la puerta, como un gato que acaba de atrapar a su presa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los retratos familiares en las paredes, testigos mudos de tantos años de vida compartida, parecían mirarme con lástima. La foto de mi boda con Roberto, colocada sobre la cómoda, mostraba una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Doña Matilde y Andrés intercambiaron una mirada de complicidad que me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas conversaciones telefónicas secretas habían mantenido mientras yo preparaba las medicinas o cocinaba la cena? La traición no solo estaba en sus palabras, sino en cada momento que habían pasado conspirando a mis espaldas. Me levanté lentamente de la silla, mis piernas temblando como hojas de otoño. El peso de los años dedicados a cuidar esta casa, a mantener viva la memoria de Roberto en cada rincón, a crear un hogar para los tres, se convirtió en una carga insoportable. Las paredes que había pintado con mis propias manos, las cortinas que había cosido en largas tardes de invierno, los muebles que había restaurado con tanto cariño, todo parecía burlarse de mi ingenuidad. Andrés se movió de la puerta, haciéndome un gesto teatral para que saliera, como si fuera una sirvienta despedida. «Puedes llevarte tus cosas», dijo con falsa generosidad, «te damos hasta mañana». Su tono condescendiente era como sal en la herida, cada palabra un recordatorio de que para él siempre había sido una intrusa, alguien que no merecía estar en la familia. Caminé hacia mi habitación, esa que había compartido con Roberto, donde cada objeto guardaba un recuerdo. Las fotos en la mesita de noche, los libros en la estantería, el cepillo de plata que había pertenecido a la abuela de Roberto y que doña Matilde me había regalado en mi primer aniversario de bodas. Cada cosa que veía era un puñal más en mi corazón. Comencé a meter algunas cosas en una maleta vieja, la misma que había usado cuando me mudé aquí después de la muerte de Roberto. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer silenciosamente mientras doblaba la ropa y guardaba los pocos objetos personales que realmente me pertenecían. Era sorprendente lo poco que tenía después de tantos años. La mayoría de las cosas en la casa eran recuerdos de una vida compartida que ahora me eran negados. Desde el pasillo podía escuchar las voces de Andrés y su madre, discutiendo sobre qué harían con la casa ahora que yo me iba. Hablaban de venderla, de mudarse a un piso más pequeño, de invertir el dinero. Todos los planes que habían estado gestando mientras yo me desvivía por cuidar de doña Matilde. La señora Carmen, la vecina del tercero, me encontró en las escaleras mientras bajaba con mi maleta. Su rostro se transformó al verme en ese estado, pero no pude explicarle nada. Las palabras se ahogaban en mi garganta. Solo pude abrazarla brevemente antes de continuar mi descenso, dejando atrás 10 años de mi vida. El barrio de Ruzafa, que había sido mi hogar durante tanto tiempo, parecía diferente mientras caminaba por sus calles con la maleta en la mano. Los vecinos me miraban con curiosidad y preocupación, pero yo no podía detenerme a explicar. ¿Cómo explicar que la mujer que había sido como una madre para mí me había traicionado? ¿Cómo describir el dolor de ser expulsada de la vida que había construido con tanto amor y dedicación? Llamé a mi amiga Isabel, que vivía en el barrio del Carmen. No necesité explicarle mucho, la amistad de años hizo que entendiera inmediatamente la gravedad de la situación. «Ven a casa», fue todo lo que dijo, y esas 3 palabras fueron como un salvavidas en medio de mi naufragio. Personal. El trayecto en taxi hasta su casa fue como un sueño nebuloso. Las calles de Valencia pasaban ante mis ojos sin que realmente las viera. El conductor intentó hacer conversación, pero mis respuestas monosilábicas le hicieron desistir. Mi mente estaba atrapada en un bucle, repitiendo una y otra vez las palabras de doña Matilde, buscando señales que hubiera pasado por alto, momentos en los que podría haber previsto esta traición. Al llegar a casa de Isabel, el peso de todo lo sucedido finalmente me alcanzó. Me derrumbé en su sofá y lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Lloré por los años perdidos, por el amor no correspondido, por la familia que creí tener y que se había desvanecido como el humo. Isabel me abrazó en silencio, ofreciéndome el consuelo que solo una verdadera amiga puede dar. Esa noche, acostada en la cama de invitados de Isabel, mirando el techo desconocido, pensé en todo lo que había perdido. No era solo un techo sobre mi cabeza, era la pérdida de una familia, de un propósito,
de una vida entera construida alrededor del cuidado y el amor. La traición de doña Matilde y Andrés no solo me había dejado sin hogar, sino que había destruido mi fe en la gratitud y el reconocimiento. Sin embargo, mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor seguía ahí, punzante y real, pero junto a él empezó a crecer algo más, una determinación que no sabía que tenía. No iba a permitir que esta traición me destruyera. De alguna manera, encontraría la forma de seguir adelante, de reconstruir mi vida desde las cenizas de lo que había perdido. Aquella primera noche en casa de Isabel fue interminable. Las horas se arrastraban mientras yo daba vueltas en la cama de la habitación de invitados, con el ruido distante de las campanas de la Catedral de Valencia marcando cada hora como un recordatorio cruel del tiempo que pasaba. El apartamento de Isabel, ubicado en una antigua finca del barrio del Carmen, con sus techos altos y ventanas que daban a callejuelas medievales, se convirtió en mi refugio temporal. La mañana siguiente llegó con el bullicio típico del mercado central. Los vendedores montaban sus puestos mientras yo miraba por la ventana, con una taza de café que apenas había probado. Isabel se había ido temprano a su trabajo en el Hospital La Fe, dejándome una nota cariñosa y las llaves del piso. La soledad me pesaba como una losa, pero era diferente a cualquier soledad que hubiera experimentado antes. Esta vez estaba teñida de rabia, de impotencia, de una necesidad de justicia que no sabía cómo canalizar. El teléfono sonó cerca del mediodía. Era Lola, la vecina de doña Matilde, una mujer mayor que vivía en el piso de al lado desde hacía más de 30 años. Su voz sonaba agitada, preocupada. Algo raro está pasando, susurró por teléfono, como si temiera ser escuchada. Doña Matilde estaba alterada esta mañana y su hijo llegó corriendo. Parece que algo ocurrió. Sus palabras despertaron en mí una curiosidad que no pude ignorar. La misma mujer que me había echado de su casa, que había destruido 10 años de dedicación con unas pocas palabras crueles, ahora estaba alterada. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que ellos lidiaran con sus propios problemas, pero algo más fuerte me empujaba a investigar. Me vestí rápidamente con la poca ropa que había logrado sacar de la casa. El tranvía que atravesaba la ciudad me llevó de vuelta al barrio de Ruzafa, cada parada un recordatorio de los miles de viajes que había hecho antes, cuando esa era mi vida cotidiana. El barrio no había cambiado en las últimas 24 horas, pero yo lo veía con otros ojos. Los comerciantes que me saludaban, las ancianas que paseaban con sus carritos de la compra, los niños que salían del colegio, todos eran testigos involuntarios de mi caída en desgracia. Al llegar a la calle donde había vivido durante tanto tiempo, mi corazón comenzó a latir con fuerza. El edificio modernista, con sus balcones de hierro forjado y sus azulejos decorativos, se alzaba ante mí como un recordatorio de todo lo que había perdido. La puerta principal estaba entreabierta, algo inusual en un barrio donde la seguridad era una preocupación constante. Entré en silencio, mis pasos resonando en el suelo de mármol del vestíbulo. El ascensor antiguo, con su rejilla de hierro y sus ruidos característicos, estaba parado en el tercer piso. Decidí subir por las escaleras, cada escalón una cuenta regresiva hacia lo desconocido. El olor familiar a cera y limón, el mismo que yo había mantenido durante años, me golpeó con una oleada de recuerdos. Al llegar al rellano del cuarto piso, la puerta del piso estaba entreabierta, igual que la de la calle. A través de la abertura, podía escuchar voces agitadas. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara. Fue entonces cuando vi a Andrés. Estaba de pie en el recibidor, su rostro normalmente arrogante transformado por el miedo. Su tez había perdido todo color, y sus manos, siempre tan seguras cuando manipulaban documentos o contaban dinero, temblaban visiblemente. Me vio antes de que pudiera decidir si entrar o no. Por un momento, pareció que iba a echarme, pero algo en su expresión cambió. El miedo superó al orgullo, y con un gesto derrotado, se apartó para dejarme pasar. El interior de la casa, que había sido mi hogar hasta hace apenas un día, parecía diferente. Las cortinas estaban corridas, sumiendo las habitaciones en una penumbra poco natural para una mañana valenciana. Los sonidos me guiaron hasta la habitación de doña Matilde. La encontré sentada en su cama, más pálida de lo que la había visto nunca.
Sus manos arrugadas se aferraban a las sábanas como si buscaran un ancla en medio de una tormenta. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con una mezcla de reconocimiento y terror. El ambiente en la habitación era pesado, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Los objetos familiares, las fotos en las paredes, el crucifijo sobre la cama, el joyero de plata en la cómoda parecían observarnos en silencio, testigos mudos de lo que estaba por venir. Andrés intentó recuperar el control de la situación, su voz temblorosa traicionando su aparente calma. No deberías estar aquí, comenzó, pero doña Matilde lo interrumpió con una energía que no le había visto en años. Y déjala hablar, exclamó, su voz resonando en las paredes de la habitación con una autoridad que creíamos perdida. Me acerqué con cautela a la cama, notando los cambios en el rostro de la mujer que había cuidado durante tanto tiempo. Las arrugas parecían más profundas, las sombras bajo sus ojos más oscuras. Algo la había asustado profundamente, algo que iba más allá del mundo físico que conocíamos. Con voz entrecortada, comenzó a hablar. Las palabras salían de su boca como si cada una le costara un esfuerzo sobrehumano. Me contó sobre la noche anterior, sobre cómo se había despertado en medio de la oscuridad con una sensación de presencia en su habitación. Vi a mi hijo, susurró, pero no a Andrés, vi a mi otro hijo. Roberto estaba aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar el nombre de mi difunto esposo. El aire en la habitación pareció enfriarse varios grados. Andrés hizo un ruido de desdén, pero el miedo en sus ojos traicionaba su aparente escepticismo. Doña Matilde continuó su relato, describiendo cómo Roberto se había sentado al borde de su cama, tal como lo hacía cuando estaba vivo. No había hablado, dijo, pero su mirada lo decía todo. Una mirada de decepción, de tristeza, de reproche. Me mostró todo, sollozó, todo lo que has hecho por mí, María. Cada noche en vela, cada medicina, cada comida preparada con amor. Y yo te traté como si no significaras nada. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba, años de culpa y remordimiento desbordándose finalmente. Andrés intentó intervenir, argumentar que todo era producto del estrés y la medicación, pero su madre lo silenció con una mirada que no dejaba lugar a discusión. La habitación se sumió en un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el llanto suave de doña Matilde. El retrato de Roberto en la mesita de noche parecía observarnos a todos, su sonrisa congelada en el tiempo adquiriendo un nuevo significado en medio de esta extraña situación. Me senté en el borde de la cama, el mismo lugar donde doña Matilde decía haber visto a Roberto. El aire allí estaba más frío, como si guardara la memoria de una presencia sobrenatural. No sabía qué decir, qué pensar. La venganza que había imaginado en mis momentos más oscuros de la noche anterior palidecía ante esta intervención del más allá. Andrés permanecía de pie junto a la ventana, su figura recortada contra la luz que se filtraba a través de las cortinas. Su mundo de números, contratos y beneficios materiales se estaba desmoronando ante algo que no podía controlar ni comprender. El hombre que había orquestado mi expulsión ahora parecía pequeño, insignificante ante las fuerzas que había desatado. Las horas pasaron en una especie de limbo, mientras la confesión de doña Matilde se convertía en un catálogo detallado de remordimientos y disculpas. Me habló de cómo Andrés la había convencido poco a poco de que yo solo estaba allí por interés, de cómo había permitido que sus palabras envenenaran años de cariño y confianza mutua. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me levanté para irme. La venganza que había imaginado se había materializado de una manera que nunca hubiera podido prever. No había sido mi mano la que había causado el cambio, sino la intervención de alguien que, incluso desde el más allá, seguía protegiendo a las personas que amaba. El ambiente en la habitación de doña Matilde había cambiado por completo. Las sombras de la tarde se alargaban por las paredes, creando formas extrañas que parecían danzar con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. El aroma a azahar que llegaba desde los naranjos de la calle se mezclaba con el olor familiar de las medicinas y el café recién hecho que siempre había caracterizado esta habitación. Doña Matilde seguía temblando, pero había algo diferente en su mirada. El miedo inicial se había transformado en una mezcla de remordimiento y claridad, como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Andrés permanecía de pie junto a la puerta, su figura normalmente imponente ahora reducida a una sombra inquieta que no sabía qué hacer con sus manos.
Me acerqué con cautela a la cama, observando cada detalle del rostro que había cuidado durante tantos años. Las arrugas que conocía de memoria parecían más profundas, marcadas por una noche de terror y revelaciones. Su mano buscó la mía con una urgencia que me sorprendió, sus dedos fríos aferrándose a los míos como si buscara un ancla en medio de una tormenta. Y déjala hablar, había gritado momentos antes, y ahora, con voz entrecortada pero firme, comenzó su confesión. Las palabras salían de su boca como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Me contó sobre la noche anterior, sobre cómo se había despertado en la madrugada con una sensación extraña. La habitación estaba más fría de lo normal, a pesar del calor primaveral de Valencia. Vi a mi hijo, repitió, sus ojos fijos en un punto indefinido de la habitación. No a Andrés, a Roberto. Estaba allí, junto a la ventana, mirándome como solía hacerlo cuando estaba preocupado por algo. Su voz temblaba al pronunciar el nombre de mi difunto esposo, pero había una certeza en sus palabras que hacía imposible dudar de ella. Andrés intentó interrumpir, su voz teñida de escepticismo y miedo. Mamá, por favor, esto es ridículo. ¿Has tenido una pesadilla, la medicación? Pero doña Matilde lo silenció con una mirada que no había usado en años, una mirada que recordaba a la mujer fuerte que había sido antes de que la edad y la enfermedad la doblegaran. No fue un sueño, insistió. Tu hermano vino a buscarme. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Me mostró cada momento, cada día que María ha estado aquí cuidándome. Me hizo ver todo lo que he estado ciega para no ver. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras describía cómo Roberto le había mostrado, de alguna manera inexplicable, todos los momentos que yo había pasado cuidándola. Las noches en vela cuando la fiebre no bajaba, las tardes preparando sus medicinas con paciencia infinita, los paseos lentos por el pasillo mientras se recuperaba de su última caída. Vi todo a través de sus ojos, continuó. Vi a María preparando mi comida favorita aunque estuviera agotada. La vi cancelando sus propios planes para llevarme al médico. La vi llorando en silencio en la cocina después de que Andrés la tratara mal en una de sus visitas. Cada palabra era como una puñalada para Andrés, que veía como su cuidadosamente construido castillo de mentiras se desmoronaba. Su rostro había perdido todo color, y por primera vez desde que lo conocía, parecía verdaderamente asustado. Roberto me mostró más, siguió doña Matilde, su voz ganando fuerza con cada palabra. Me mostró las conversaciones que tú y yo tuvimos, Andrés. Cómo me convenciste poco a poco de que María solo estaba aquí por interés. Cómo distorsionaste cada acto de amor en algo sospechoso. Cómo plantaste la semilla de la desconfianza en mi corazón hasta que creció tanto que me cegó por completo. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Los ruidos familiares del barrio, las conversaciones de los vecinos, el timbre del tranvía, las risas de los niños que volvían del colegio, parecían llegar de otro mundo, uno donde la realidad no se había torcido de esta manera inexplicable. Me senté en el borde de la cama, el mismo lugar donde Roberto solía sentarse cuando visitaba a su madre. El aire allí estaba más frío, como si guardara la memoria de su presencia. Doña Matilde apretó mi mano con más fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerme si me soltaba. María, dijo, su voz ahora más suave, más parecida a la mujer que había sido mi segunda madre durante tantos años, ¿podrás perdonarme algún día? He sido tan injusta, tan ciega. Permití que el miedo y las mentiras envenenaran algo hermoso y puro. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo explicar que el perdón ya estaba allí, que había estado allí todo el tiempo? El amor que había sentido por esta familia, por Roberto, por ella, nunca se había ido realmente. Incluso en mis momentos de mayor dolor y rabia, ese amor había permanecido, esperando pacientemente a que la verdad saliera a la luz. Andrés se movió inquieto en su rincón, como una fiera acorralada. Sus ojos iban de su madre a mí, buscando una salida a una situación que ya no podía controlar. El hombre que había manipulado todo desde las sombras ahora se encontraba expuesto a una luz que no podía soportar. Todo esto es absurdo, intentó una última vez, su voz quebrándose ligeramente. Mamá, estás alterada, necesitas descansar. María no debería estar aquí, después de todo lo que... Silencio,
lo interrumpió doña Matilde con una autoridad que nos sorprendió a todos. Has hecho suficiente daño, Andrés. Tu hermano me ha abierto los ojos, y no permitiré que sigas manipulándome. María se queda, si ella así lo desea. El sol de la tarde entraba ahora directamente por la ventana, bañando la habitación en un resplandor dorado que parecía irreal. Las fotos en las paredes, testigos silenciosos de tantos años de vida familiar, parecían cobrar nueva vida bajo esta luz. El retrato de Roberto en la mesita de noche, ese que yo había limpiado cada mañana durante años, parecía sonreír de una manera diferente. Doña Matilde comenzó a contarme más detalles de su visión nocturna, de cómo Roberto le había mostrado no solo los momentos de cuidado y dedicación, sino también las consecuencias de su injusta decisión. Le había mostrado mi dolor, mi soledad en casa de Isabel, las lágrimas que había derramado pensando en la familia que había perdido. Él siempre supo elegir bien, dijo con una sonrisa triste. Cuando te trajo a casa por primera vez, vi en sus ojos el mismo brillo que tenía su padre cuando me conoció. Sabía que eras especial, que eras la indicada para él. Y después permití que el miedo y las mentiras me hicieran olvidar eso. Las horas pasaron mientras hablábamos, mientras las heridas comenzaban lentamente a sanar. Andrés finalmente se marchó, derrotado por fuerzas que no podía comprender ni controlar. Su salida fue silenciosa, como si entendiera que su papel en esta historia había terminado. Esa misma tarde, mientras el sol valenciano comenzaba su descenso tras los edificios modernistas de Ruzafa, doña Matilde tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con manos temblorosas pero decididas, marcó el número de su abogado, el señor García, quien había manejado los asuntos legales de la familia durante más de 3 décadas. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo cerca de la plaza del ayuntamiento, con esas molduras clásicas y escaleras de mármol que hablaban de otra época. A pesar de la hora tardía, el señor García accedió a venir inmediatamente. Era un hombre mayor, de pelo cano y gafas de montura dorada, que siempre vestía trajes impecables y llevaba un maletín de cuero gastado por los años. Cuando llegó, la tensión en la habitación era palpable. Andrés, que había regresado después de algunas horas de ausencia, se paseaba inquieto por el salón como un león enjaulado. Sus ojos seguían cada movimiento del abogado mientras éste sacaba documentos de su maletín y los extendía sobre la mesa del comedor, esa misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas familiares. Quiero cambiar mi testamento, anunció doña Matilde con una voz que no dejaba lugar a dudas. El señor García asintió con profesionalidad, mientras Andrés se detenía en seco, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida. Mamá, no puedes hacer esto, comenzó Andrés, su voz un susurro amenazante. No estás pensando con claridad. Todo esto es una locura, ¿no lo ves? ¿Un fantasma? ¿Roberto? Por favor. Pero doña Matilde ya no era la mujer débil y manipulable que había sido el día anterior. Algo había cambiado en ella, como si la visita nocturna de Roberto hubiera despertado una fuerza interior que llevaba años dormida. Sus ojos brillaban con una determinación que me recordaba a los primeros años que la conocí, cuando aún era una mujer fuerte e independiente. Estoy perfectamente lúcida, Andrés, respondió con calma. Por primera vez en mucho tiempo, veo las cosas con total claridad. El señor García puede dar fe de mi estado mental, ¿no es así? El abogado asintió mientras ajustaba sus gafas. Doña Matilde siempre ha estado en pleno uso de sus facultades mentales. Si desea hacer cambios en su testamento, está en su derecho de hacerlo. Durante las siguientes horas, el salón se convirtió en un campo de batalla silencioso. El rasgueo de la pluma del abogado sobre el papel era el único sonido que rompía el tenso silencio. Doña Matilde dictaba sus nuevas disposiciones con una claridad sorprendente, mientras yo permanecía sentada en un rincón, testigo involuntario de este giro del destino. Andrés enloqueció de furia cuando el contenido del Nuevo Testamento se hizo claro. Su madre había decidido dejarme la casa y la mayor parte de sus bienes, argumentando que yo había sido quien verdaderamente se había comportado como una hija durante todos estos años. «Que esto es un engaño», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Ha estado manipulando a mi madre todo este tiempo. La ha envenenado en mi contra». El señor García levantó la vista de sus papeles, sus ojos fríos tras las gafas.
señor Andrés, le ruego que se calme. Su madre está tomando esta decisión libremente y en pleno uso de sus facultades mentales. Cualquier intento de coacción solo perjudicará su posición. Las palabras del abogado solo sirvieron para enfurecer más a Andrés. Se acercó a mí con pasos amenazantes, su rostro desfigurado por la ira. Tú, Ciseo, siempre fuiste una aprovechada. Te metiste en esta familia como una serpiente, esperando el momento adecuado para atacar. Pero antes de que pudiera acercarse más, algo extraño sucedió. La temperatura de la habitación descendió bruscamente, y las llamas de las velas que doña Matilde siempre mantenía encendidas junto al retrato de Roberto fluctuaron sin razón aparente. Por un momento, todos nos quedamos inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Doña Matilde fue la primera en romper el silencio. El mismo hijo que ignoraste en vida, Andrés, ahora te está mostrando tu error. Roberto siempre supo ver la bondad en las personas, algo que tú nunca aprendiste. El señor García, aunque visiblemente incómodo con la situación sobrenatural, continuó con su trabajo profesionalmente. Los documentos fueron firmados y sellados, cada página un testimonio legal de cómo la justicia, divina o terrenal, finalmente había prevalecido. Andrés, cegado por la ira, intentó intimidar a su madre una última vez, pero ella se mantuvo firme. Esto no ha terminado, espetó antes de marcharse, sus pasos resonando en las escaleras del edificio como truenos distantes. Me miró con odio antes de salir, sus ojos prometiendo que esto no quedaría así. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, no sentí miedo. La presencia de Roberto, aunque invisible, parecía llenar la habitación, protegiéndonos a su madre y a mí de la maldad que Andrés representaba. Cuando el abogado se marchó, doña Matilde y yo nos quedamos solas en el salón. El silencio entre nosotras era diferente ahora, lleno de comprensión y perdón mutuo. Las fotografías en las paredes parecían sonreírnos, especialmente la de Roberto, cuya imagen parecía más viva que nunca. María, dijo suavemente, no puedo deshacer el daño que te he hecho, pero puedo intentar corregirlo. Roberto me mostró el camino, y esta vez no pienso desviarme de él. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas estaban como debían estar. La justicia había llegado de una manera que ninguno de nosotros hubiera podido prever, a través de la intervención de alguien que, incluso después de la muerte, seguía velando por nosotras. Los días siguientes fueron extraños pero pacíficos. Doña Matilde pasaba largas horas mirando por la ventana, como si esperara otra visita de su hijo fallecido. Yo volví a mi rutina de cuidados, pero ahora era diferente. Ya no era una obligación, sino una elección mutua, un acto de amor correspondido. Las noches, que antes habían sido momentos de soledad y tristeza, se convirtieron en ocasiones para compartir recuerdos de Roberto. Doña Matilde me contaba historias de su infancia que nunca había compartido antes, y yo le hablaba de nuestros años juntos, de los pequeños momentos de felicidad que habíamos compartido. Andrés cumplió su amenaza de no dejar las cosas así. Intentó impugnar el testamento, contrató abogados, incluso trató de demostrar que su madre estaba mentalmente incapacitada. Pero cada intento fracasó. El señor García había sido meticuloso en su trabajo, y la lucidez de doña Matilde era innegable. La justicia divina se había manifestado de una manera que nadie podría haber previsto. El mismo hijo que Andrés había ignorado en vida se había convertido en el instrumento de la verdad desde el más allá. Su presencia, aunque invisible para la mayoría, había sido el catalizador que había devuelto el equilibrio a nuestras vidas. Los días que siguieron a la modificación del testamento fueron extraños pero reveladores. La casa de Ruzafa, con sus techos altos y sus ventanas modernistas, parecía diferente ahora. El aire era más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de cada rincón. Doña Matilde pasaba largas horas sentada junto a la ventana que daba a la plaza, sus ojos fijos en el horizonte como si esperara otra visita sobrenatural. Las noches eran especialmente peculiares. La habitación donde Roberto se había aparecido mantenía una atmósfera distinta, una presencia que no era amenazante sino reconfortante. Doña Matilde había desarrollado la costumbre de hablarle al aire cuando pensaba que nadie le escuchaba. La oía desde mi habitación,
susurrando conversaciones con su hijo fallecido, pidiéndole perdón, contándole sus preocupaciones. El barrio entero parecía haberse enterado de los acontecimientos sobrenaturales. Las vecinas se detenían en el portal para preguntarme en susurros sobre lo sucedido. La señora Carmen, del tercero, juraba que había visto una luz extraña en nuestro balcón la noche de la aparición. El señor Pepe, el portero, aseguraba que el ascensor se había detenido solo en nuestro piso varias veces esa noche, aunque nadie lo había llamado. La rutina diaria continuó, pero con un significado diferente. Ya no era una cuidadora cumpliendo una obligación, sino una hija cuidando de su madre por elección. Las medicinas, las comidas, los paseos por el barrio, todo tenía ahora un nuevo sentido. Doña Matilde había cambiado también, su actitud era más suave, más cercana, como si la visita de Roberto hubiera derretido una capa de hielo que llevaba años cubriendo su corazón. Por las tardes, cuando el sol de Valencia comenzaba a suavizarse, nos sentábamos en el balcón a tomar horchata y fartons, una tradición que Roberto y yo solíamos compartir. Doña Matilde me contaba historias de su juventud que nunca antes había compartido, sus años como maestra en un pueblo de la Huerta Valenciana, su primer encuentro con el padre de Roberto en una falla. Los primeros pasos de sus hijos. Roberto siempre fue diferente, me dijo una tarde, mientras las campanas de la iglesia de San Valero sonaban a lo lejos. Tenía una forma especial de ver el mundo, de cuidar a los demás. Andrés. Andrés siempre fue más como su padre en los negocios, siempre pensando en el dinero, en el futuro. Pero Roberto, él vivía en el presente, en el amor. Las semanas se convirtieron en meses, y la presencia sobrenatural de Roberto, aunque menos evidente, nunca desapareció por completo. A veces, en las noches más silenciosas, los objetos de su antigua habitación parecían moverse solos, un libro que cambiaba de posición, una fotografía que aparecía en un lugar diferente. Su vieja guitarra que emitía notas suaves cuando nadie la tocaba. Andrés apareció en el funeral, meses después, cuando doña Matilde finalmente falleció en una tarde tranquila de otoño. Se mantuvo al fondo de la iglesia, sin acercarse al féretro, sin pronunciar palabra. Su rostro era una máscara de amargura y derrota. Había perdido no solo la herencia material, sino también su alma en el proceso de intentar conseguirla. El funeral fue una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, donde el padre Antonio, que había conocido a la familia durante décadas, habló sobre el amor y el perdón. Los vecinos llenaron los bancos de madera, cada uno con una historia diferente sobre doña Matilde. Sobre su transformación en los últimos meses de su vida. La lectura oficial del testamento fue una formalidad. Todo estaba claro y legalmente blindado, gracias a la meticulosidad del señor García. La casa y la mayor parte de los bienes pasaron a mis manos, tal como doña Matilde había dispuesto. Andrés recibió una pequeña parte, más de lo que merecía según muchos, pero su madre había insistido en no dejarlo completamente desheredado. Me quedé en aquella casa por un tiempo, no por la herencia, sino porque cada rincón guardaba un recuerdo, una lección, una parte de la historia que había vivido. Las paredes que habían sido testigos de tanto dolor y tanta alegría ahora me susurraban historias en las noches solitarias. El retrato de Roberto en el salón parecía sonreír de manera diferente, como si supiera que su intervención desde el más allá había restaurado el equilibrio en nuestras vidas. Las vecinas seguían visitándome, ahora con más frecuencia que nunca. Traían dulces caseros, historias del barrio, compañía en los momentos de soledad. La señora Carmen se convirtió en una presencia constante, casi una madre adoptiva, siempre pendiente de que no me faltara nada. El barrio de Ruzafa, con su mezcla de tradición y modernidad, me había adoptado como una hija más. Cada mañana, al despertar, miraba el retrato de Roberto y sentía su presencia protectora. No era un fantasma que asustara, sino un ángel guardián que velaba por quienes amaba. La justicia que había llegado de forma sobrenatural había transformado no solo nuestras vidas, sino también nuestra comprensión del amor y la familia. Decidí retomar mi carrera como profesora, pero esta vez con una perspectiva diferente. Las experiencias vividas me habían enseñado lecciones que ningún libro podría contener. En las aulas del instituto donde conseguí plaza, compartía con mis alumnos no solo conocimientos académicos, sino también valores sobre el amor, la lealtad y la justicia. La casa se convirtió en un lugar de encuentro para los jóvenes del barrio.
Los estudiantes venían a estudiar en el salón donde una vez Roberto había tocado su guitarra, donde doña Matilde había tejido durante tardes interminables, donde una familia había vivido, amado y perdonado. Las risas juveniles llenaron de nueva vida los espacios que una vez habían estado cargados de tensión y tristeza. Andrés nunca volvió al barrio. Los vecinos decían haberlo visto ocasionalmente en la ciudad, siempre solo, siempre con prisa, como si los fantasmas de su pasado lo persiguieran. Su ambición lo había dejado vacío, mientras que mi pérdida me había llenado de una riqueza que no se podía medir en términos materiales. Aprendí que el amor y la gratitud no se pueden exigir, que son regalos que se dan libremente y se reciben con humildad. La justicia, aunque a veces tarde en llegar, encuentra su camino, incluso si tiene que atravesar el velo entre este mundo y el siguiente. Roberto me había enseñado eso en vida, y su presencia sobrenatural solo había confirmado esta verdad universal. Las estaciones pasaron, y la vida siguió su curso en aquel rincón de Valencia. Los naranjos de la calle siguieron floreciendo cada primavera, llenando el aire con su perfume dulce. Las campanas de San Valero siguieron marcando las horas, y las historias de la aparición de Roberto se convirtieron en parte del folclore del barrio, susurradas entre vecinos, transmitidas de generación en generación.